ETF/fondos. Indicadores a considerar. Alfa. Mide la calidad con la que se ha gestionado la cartera. Para su cálculo se tiene en cuenta la rentabilidad de un activo sin riesgo, generalmente el bono alemán o americano a 10 años, la rentabilidad del índice de referencia y la beta de la cartera. Si el alfa es mayor que 0, el gestor está obteniendo una rentabilidad mejor de la esperada para el riesgo asumido. Si es menor que 0, el gestor ha obtenido una rentabilidad menor de la esperada. A efectos de comparaciones entre ETF, cuanto mayor sea el alfa, mejor ha sido su gestión. Beta. Es la variación de un ETF en comparación con un índice de referencia. Un activo con una beta elevada tiene más volatilidad, sube o baja en mayor medida que lo hace el índice. Si un activo tiene una beta de 1, sube o baja en la misma proporción que el índice. Si un activo tiene una beta mayor que 1, sube o baja en mayor proporción que el índice. Si un activo tiene una beta menor que 1, sube o baja en menor proporción que el índice. Si un activo tiene una beta menor que 0, el activo sube cuando el índice baja y baja cuando el índice sube. Retorno anual medio. La rentabilidad media anual es un método utilizado para calcular y valorar inversiones realizadas en los mercados financieros. Para ello se toma como referencia temporal un periodo de tiempo anual y posteriormente lo que se hace es calcular la rentabilidad media de todas las rentabilidades recibidas periódicamente, mensuales o trimestrales, por ejemplo. R². El R² mide la correlación de los rendimientos del ETF con los rendimientos del índice de referencia. Un ETF con un R² alto se comporta en línea con su índice de referencia. Un R² de 100 indica que todos los movimientos del ETF pueden explicarse por los movimientos en el índice de referencia. Por ejemplo, un ETF indexado que sigue el S&P 500 invierte en las mismas acciones en las mismas proporciones que el índice, por lo tanto, su R² está muy cerca de 100. Un ETF con un R² bajo no se mueve en absoluto como el índice de referencia. Un R² de 35, por ejemplo, significa que solo el 35% de los movimientos del ETF pueden explicarse por movimientos en el índice de referencia. Ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe es una medida de rentabilidad-riesgo desarrollada por el premio Nobel William Sharpe. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el plan, respecto al activo sin riesgo, por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuanto mayor sea ese ratio de Sharpe, mejor comportamiento habrá demostrado el ETF analizado. El ratio de Sharpe mide, por lo tanto, el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. Interpretar este ratio es bastante sencillo ya que a mayor dato, mejor es el ETF porque conseguirá una rentabilidad más alta a un riesgo más bajo. En el caso de tener un ratio de Sharpe negativo, entonces significa que la rentabilidad del ETF no supera a la del activo libre de riesgo. Es una herramienta muy útil para comparar productos similares. Obviamente no será lo mismo un ETF de renta fija para perfiles conservadores que uno de renta variable del sector tecnológico, sino que sirve para que el inversor pueda seleccionar entre una gama de productos parecida como pueden ser ETF de renta variable internacional. De igual manera, el ratio de Sharpe analiza el rendimiento pasado y no significa que en el futuro siga comportándose así. Pese a todo, es un gran indicador para conocer la buena o mala gestión de la cartera de un fondo o de una cartera personal comparada con un fondo similar o con un índice. Ratio de Treynor. Es una derivación del famoso ratio de Sharpe. Sin embargo, en vez de utilizar el riesgo del ETF, utiliza la beta del ETF como medida de riesgo, para compararlo con el riesgo del mercado. Como activo libre de riesgo, se suele utilizar la referencia de un bono del Estado. En el caso de Europa se suele utilizar el Bund alemán o en Estados Unidos el bono del Treasury americano. Es por tanto un ratio que mide el exceso de rentabilidad, que se define como la diferencia entre la rentabilidad media del ETF y la tasa libre de riesgo, ganado por unidad de riesgo sistemático beta. El riesgo sistemático es aquel riesgo que afecta al mercado en su totalidad medido por la beta. En cambio, el riesgo no sistemático es aquel riesgo que afecta al valor o acción en cuestión. Se debe tener en cuenta que si el periodo de cálculo disminuye, por ejemplo, de anual a mensual, el numerador del ratio de Treynor se hará más pequeño, pero el denominador, beta, se quedará igual, sin cambios. Por lo tanto, la relación es directa, la ratio de Treynor disminuye cuando el periodo de cálculo disminuye.
El ratio de Treynor es una derivación del famoso ratio de Sharpe, pero que utiliza la beta como medida de riesgo, en vez de la desviación típica, para así compararlo con el riesgo del mercado. Este ratio se utiliza generalmente para comparar ETF de inversión similares. Por ejemplo, si tomamos varios ETF de inversión tecnológicos cuyo benchmark sea el Nasdaq, entonces hacer esta comparativa sería muy interesante ya que podríamos conocer cuál de los gestores está gestionando mejor el riesgo teniendo en cuenta el ratio de Treynor. Así las cosas, no solamente se toma en cuenta la rentabilidad para saber qué ETF es mejor o peor, sino también los factores de volatilidad y de riesgo para tener una visión más certera de la gestión de un ETF dado. Desviación típica. La desviación típica de un ETF es una medida del riesgo del ETF. Indica cómo, en términos medios, la rentabilidad del ETF se ha desviado de su media. Una desviación típica alta significa que la rentabilidad del ETF ha experimentado fuertes variaciones mientras que una baja indica que la rentabilidad del ETF ha sido mucho más estable. Muchas veces se utiliza el término volatilidad para designar a la desviación típica. La desviación típica de un ETF es un dato interesante en dos sentidos. En primer lugar, porque cuanto mayores fluctuaciones presenta la rentabilidad de un ETF, más arriesgado será el ETF en cuestión. Además, permite comparar todos los ETF entre ellos, desde los ETF monetarios hasta los ETF de acciones emergentes. En segundo lugar, porque los ETF que han sido más volátiles en el pasado también tienen tendencia a ser los más volátiles en el futuro. En este sentido, la desviación típica es una señal de alarma muy útil. La desviación típica se expresa como la rentabilidad en porcentaje. Se suele calcular en base a las rentabilidades de los últimos 36 meses o 3 años. Pérdidas máximas. Es necesario también observar las pérdidas máximas a 1, 3, 5 años y desde el inicio del ETF. Liquidez. Se debe comprobar la liquidez diaria y en horas del ETF, mediante un gráfico, para evitar sorpresas por el riesgo de contrapartida a la hora de entrar y salir del ETF. PER. Hay que ver el PER de la cartera del ETF. Composición de la cartera del ETF. Es importante revisar qué activos conforman el ETF, y estudiarlos un poco, por lo menos aquellos que más pesan en la cartera del ETF. Hay que considerar que muchas veces el nombre del ETF lleva a confusión o engaño pareciendo que se trata de un ETF con determinada composición u orientación, cuando la realidad es muy distinta, a la vista de los activos que lo componen y del estilo de gestión. Fidelidad al benchmark del índice de referencia. Mediante el uso de gráficos superpuestos, se puede comprobar cómo evoluciona el ETF en relación a su índice de referencia. Esto proporciona una idea muy visual de cómo se ajusta la evolución de la cotización de un activo a su índice. Acumulación/distribución. Comprobar si el ETF es de acumulación o de distribución. Si es de distribución, ver las rentabilidades por dividendo, y a ser posible ver los importes de los pagos de los dividendos, su periodicidad y regularidad en el pago a lo largo del tiempo. Comisiones. También es importante comprobar las comisiones que cobra la gestora del ETF. Folletos e informaciones periódicas. Ante dudas o para confirmar detalles del ETF, se pueden comprobar los folletos e informes que emite la gestora. Momentum. Es de gran importancia el momento en el que se entra o se sale del ETF. Por muy buen ETF que sea y por muy bien gestionado que esté, cuándo y con qué capital se entra o sale del activo es de fundamental importancia. Consideremos, por ejemplo, entornos en los que se esté produciendo una burbuja o esté cambiando la tendencia de indicadores económicos como PIB, inflación, tipos de interés, desempleo, etc. Como en cualquier activo, es muy útil el análisis técnico para determinar los momentos de entrada y salida. Webs para ver estos parámetros. No siempre están todos los ETF en estas webs. Justed.com. Morningstar.es. Morningstar.com. es.yahoo.finance.com. Gurufocus.com. Financen.net. Nasdaq, /es/market activity.